Ya, buenos días. Soy docente de la Unidad Educativa Fernando López Loza, dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Sorata, del Departamento de La Paz, el cual se encuentra en la provincia de Arequipa del mismo departamento, en el cual el problema principal que en sí prioricé fue las dificultades que tuvieron en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de tercero de primaria. Para lo cual, como un resumen, tenemos de que los resultados muestran que la resolución de problemas matemáticos requiere que los estudiantes utilicen sus habilidades de lectura, basándose en sus propios datos. Además, se determinó la importancia de proponer una solución y lograr el éxito. Es decir, los estudiantes en esta unidad educativa, en su mayoría en el nivel primario, tienen dificultades lo que es en el área de matemáticas, en la resolución de problemas de las 4 operaciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división, los cuales es un problema latente hasta en la actualidad. Entonces, para lo cual tuve que utilizar y desarrollar estrategias de acuerdo a la problemática del estudiante. También, como introducción, tengo, por ejemplo, en la resolución de problemas matemáticos es un área esencial en educación primaria, ya que mediante el cual se fomenta el desarrollo lógico y el razonamiento y la capacidad de explicar los conceptos matemáticos en situaciones de la vida real. Decimos de la vida real porque aquí se ve de que, por ejemplo, la matemática está en toda situación. Por ejemplo, cuando vamos a un mercado, en el mercado ellos hacen la compra y venta de algún producto, entonces ahí se ve de que se utiliza la matemática. Por ejemplo, en el cambio de la moneda, de la devolución de algún monto elevado que dio el estudiante, entonces ahí se ve que está en práctica lo que es la matemática. Y por eso decimos de la situación de la vida real. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, ellos hacen más énfasis lo que es el manejo del área de matemáticas en diferentes situaciones. Y no siempre es únicamente en la compra y venta de productos, también se utiliza, por ejemplo, lo que es en las operaciones básicas como la medición, la geometría, es decir, el trazado de líneas y otras situaciones, el cual es de mucha importancia en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Como metodología, para el cual elaboré un diseño de investigación. Al realizar este artículo, utilicé y combiné algunos métodos, ya sean cuantitativos y cualitativos, así para obtener una comprensión integral de la dificultad de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes. Como estudiantes tengo, por ejemplo, tengo una cantidad de 25 estudiantes. Ustedes verán de que la unidad educativa cuenta con un número muy elevado de estudiantes. Estamos con un promedio de cada docente de 25 a 30 estudiantes, especialmente lo que son los grados de quinto y sexto de primaria. En ahí se puede ver de que hay un mayor porcentaje de estudiantes. Entonces, en el cual en el tercer grado tengo estudiantes que están compuestos de 25 estudiantes, de los cuales en su mayoría son damas, casi un 60% de damas y un 40% de varones. Entonces, para lo cual, para la metodología, utilicé unos cuestionarios
para la resolución de problemas, en el cual se diseñó y elaboré un cuestionario con, de acuerdo, haciendo preguntas de los problemas que tenían con referente a lo que es el área de matemáticas. Entonces también se ve, por ejemplo, en el cual respondieron de que tenían muchas dificultades en la asimilación del aprendizaje del área de matemáticas, especialmente ellos tienen, digamos, una retención mental un poco tardía, porque lo que aprenden se olvida. En cuanto a la metodología, en el cual solicité el consentimiento informando a los padres de familia de los problemas que tenía el estudiante. Se aplicaron el cuestionario de resolución de problemas en la clase. Se realizaron las entrevistas de manera individual y grupal. Después de eso se elaboró lo que son los análisis de datos, en el cual tenemos como datos cuantitativos y datos cualitativos. Como datos cuantitativos se analizaron los resultados del cuestionario utilizando estadísticas descriptivas, es decir, frecuencia de porcentajes, medias, para identificar los errores comunes y las dificultades más frecuentes. Como datos cualitativos se analizaron las transcripciones de las entrevistas y las notas de observación, utilizando análisis de contenido para identificar patrones y temas relacionados con las estrategias de resolución de dificultades. Como consideraciones éticas, el respeto y el derecho a los estudiantes, es decir, todos los estudiantes tienen la misma capacidad, tienen la misma cualidad de aprender, de desarrollar sus capacidades. Claro que puede ser de que algún estudiante, por falta de algún factor, puede ser una situación familiar o alguna situación de, por ejemplo, de que puede ser en el aspecto físico, de que podría ser el causante de la falta de asimilación en el aprendizaje. Como resultado de todas estas actividades, por ejemplo, vi un análisis cuantitativo al elaborar el cuestionario. Por ejemplo, en su mayoría, el 50% de estudiantes mostró dificultades para comprender. Eso fue al inicio, antes de la evaluación del cuestionario. Después de la evaluación, el 60% de los estudiantes cometió errores en la explicación de operaciones básicas, es decir, tenía confusiones para resolver algunos ejercicios propuestos. Como estrategia de resolución, utilicé de que los estudiantes utilizaron dibujos, más que todo se abocaron a lo que son la representación gráfica, obteniendo un promedio de un porcentaje mayor en el aprendizaje. El 30% de los estudiantes intentaron resolver el problema de sus dificultades, especialmente lo que son las áreas, por ejemplo, lo que son las 4 operaciones fundamentales matemáticas, en matemáticas, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Como tabla de resultados tenemos, por ejemplo, aquí lo que fue los indicadores que anteriormente se mostraba. En lo que son, en la comprensión del problema es que un 44% más o menos ellos son eficientes en lo que es el aprendizaje. En cuanto a la estrategia de resolución, por ejemplo, en el manejo de alguna estrategia para su mejor aprendizaje, el 69% es lo que ellos asimilaron o han tenido un buen desarrollo en el aprendizaje. Lo que es en el razonamiento lógico, aquí se puede ver de que es donde se ve el mayor problema que tuvieron los estudiantes. Solo el 40% asimilaron lo que es el razonamiento lógico, es decir, de que ahí se ve de que hay poquito
es en donde se tiene que apoyar y dar más énfasis lo que es el razonamiento lógico. Como discusión, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la dificultad para comprender el problema, primeramente se identificó la problemática al principio. Entonces, la alta incidencia de los errores en la aplicación de las operaciones básicas indica que los estudiantes carecen de una comprensión sólida de los conceptos matemáticos. Esto destaca la importancia de una enseñanza que se centra en el desarrollo de la comprensión conceptual más allá de la mera memorización de algoritmos. La observación de que los estudiantes que utilizan dibujos o representantes gráficos obtienen mejores resultados, es decir, al estudiante les gusta realizar el trazado, la elaboración de gráficos. Y cuando planteamos un problema en el área de lo que es la multiplicación, ellos tratan de resolver utilizando objetos reales, sean de objetos de cosas, algunos dibujitos gráficos de animales. Entonces ellos se sienten más atraídos en el aprendizaje cuando manejan un objeto real y la utilización de sus propios materiales del medio. Y también, entonces, como una conclusión, urge la necesidad de un enfoque pedagógico integral que aborde las múltiples dimensiones de la resolución de problemas matemáticos. Entonces, en el cual se debe implementar estrategias de enseñanza, en el cual que fomenten una comprensión lectora. En la comprensión conceptual, el uso de estrategias visuales, es decir, debemos de utilizar más trabajos, más material visual. Y para que haya una buena asimilación, tendría que ser de manera individual y luego grupal, porque también les gusta a algunos estudiantes, es decir, les gusta elaborar sus trabajos de manera grupal. Ellos se sienten más, es decir, ellos tienen más interés de hacer sus actividades de manera grupal. En la resolución de problemas matemáticos, en el nivel primario requiere más que la simple aplicación de operaciones y es esencial desarrollar la comprensión conceptual, la capacidad de análisis y la aplicación de estrategias efectivas, con el uso del material concreto y representaciones visuales, en el cual es muy recomendable que los docentes utilicen materiales manipulativos, porque eso facilita el desarrollo intelectual de los estudiantes, porque ellos se sienten más atraídos con el manejo de materiales visuales. Por ejemplo, aquí tampoco se podía obviar, ¿no?, lo que es los materiales que hay actualmente se utilizan para resolver. Por ejemplo, como están en el nivel primario, casi no es recomendable utilizar lo que es la calculadora. Entonces, más debemos de abocarnos lo que es el manejo de algún otro tipo de material eh, que sea manipulable por el estudiante. Pero también no debemos de obviar lo que es la parte de lo que es el ajedrez. Por ejemplo, el ajedrez es parte de la ciencia, entonces, en el cual al jugar ajedrez el niño desarrolla su capacidad mental para de esta forma de que el estudiante tenga un buen desarrollo de su aprendizaje y, y también va a asimilar mejor lo que se desarrolla en el aula. Es por esta situación que debemos de promover como docentes utilizar estrategias que sean acorde al aprendizaje del estudiante. Entonces debemos de utilizar materiales manipulables y otro tipo de material. Entonces, para lo cual al realizar esta problemática, yo más que todo me aboqué en lo que es el aprendizaje en el área de matemáticas, porque es el área principal para el desarrollo integral de todas las áreas de conocimiento y también va a ser de mucha utilidad en sus actividades cotidianas, tanto en el contexto
y en el lugar donde ellos viven. Entonces,